Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio para mí encontrarme una vez más con ustedes a través de estos medios para continuar estudiando la palabra de Dios, para continuar en esta experiencia maravillosa, en este recorrido especial que es estudiar la Biblia capítulo a capítulo para aprender lo que el Señor quiere decirnos a través de cada uno de ellos. Por eso, como lo hago todos los días, alabo a Dios por este plan especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el plan de reavivados por su palabra, que nos permite unirnos, acercarnos unos a otros, ir en la misma dirección, estudiar el mismo capítulo y entonces oír la voz de Dios cuando habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Hoy estamos llegando al capítulo número 8 del Evangelio según San Juan. Y este capítulo se va a introducir diciéndonos que Jesús fue al monte de los olivos y al día siguiente volvió al templo donde empezó a predicar, donde empezó a enseñar. Y Juan relata que todo el pueblo, es decir, una multitud del pueblo, vino hacia el Señor, se acercó al Señor para escucharle predicar, para escuchar las palabras de vida, para escuchar el mensaje de salvación. Pero también estaban allí, dice la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, que siempre estaban a la caza de lo que Jesús hacía para entramparle, para acusarle, para condenarle y matarle. Y esta vez prepararon una trampa que a todas luces parecía no tener equivocación, no podía fallar. Dice que le trajeron una mujer y le dicen al Señor: mira, Señor, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto del adulterio. La hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. La hemos traído acá desde ese lugar para a tus pies. Imagínense la escena. Qué cosa tan desagradable, qué cosa tan terrible. ¿Cómo puede el ser humano llegar tan bajo cuando quiere destruir a otro? Habían sacado a aquella pobre mujer, pecadora, sin duda, pero todos somos pecadores. La habían sacado, arrastrada por los cabellos, por todo el pueblo. No había dado tiempo de vestirla, de arreglarla. Tal como estaba, la llevaron y la colocaron frente a Jesús. Y entonces le hacen a Jesús una pregunta. Mira, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto del adulterio. Moisés ordenó apedrearlas. ¿Qué dices tú? Me hace acordar de la historia de aquellos niños que vivían en un pueblo donde había un sabio que todo lo respondía, que todo lo sabía. Este sabio tenía la fama de contestar toda pregunta, no importa lo difícil que fuera, y nunca se equivocaba. Así que aquellos niños estaban viendo la forma de cómo entrampar al sabio, y alguien decidió tomar una mariposa en sus manos. Fueron donde el sabio, con las manos atrás en las espaldas. Y entonces le dijeron al sabio: sabio, tenemos una pregunta que hacerte. Tenemos una mariposa en esta mano. Queremos saber cómo está la mariposa, si está viva o está muerta. Los niños habían pensado: si el sabio dice está muerta, la soltamos viva. Si dice está viva, pues la apretamos duro y la matamos de tal manera que la presentemos muerta delante del sabio. Aquel sabio, mirando a los niños y entendiendo la malicia de ellos, entonces le respondió diciendo: la mariposa está como ustedes quieren que esté. Si ustedes quieren que viva, estará viva. Si ustedes quieren que muera, morirá, porque la decisión la tienen en sus manos. Algo parecido así hicieron con Cristo Jesús. La pregunta: ¿qué hacemos? Moisés ordenó apedrearlas. ¿Qué dices tú? Si él respondía apedréenla, entonces Cristo estaba metido en un lío con las autoridades romanas porque estaba asumiendo una actitud y una responsabilidad que no le cabía, una actitud y una responsabilidad a la que no estaba llamado. Ninguna
a menos la autoridad romana era la única que podía decretar la muerte de alguien. Y no solamente eso, sino que ¿dónde estaba entonces su sermón, su discurso de perdón, de misericordia, de gracia, de salvación? Pero si él respondía, no, no la maten, entonces le iban a acusar de violar la ley de Moisés, de estar en contra de la ley que Cristo mismo había dado a través de Moisés. Así que parecía una trampa sin salida para Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se agachó, empezó a escribir en la tierra, y aquellos hombres insistían en preguntar, insistían en que Jesús respondiera. Jesús se levanta y entonces dice: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la palabra de Dios nos dice que desde el mayor hasta el menor, todos aquellos hombres empezaron a soltar las piedras y a retirarse unos a otros, a retirarse de aquel lugar, a irse de aquel lugar, porque definitivamente sus conciencias le estaban atormentando. Lo que Cristo estaba escribiendo en la tierra resplandeció a sus ojos, fue claro a sus ojos. Cristo estaba escribiendo allí los pecados de aquellos hombres, lo que aquellos hombres ocultaban, su propia vida de falsedad, su propia vida de hipocresía, sus propias caídas delante de la ley de Dios. Ahora, hay que entender perfectamente lo que el Señor está haciendo acá. Porque alguien pudiera pensar que el Señor lo que estaba diciendo era simplemente borrón, cuenta nueva, no hay problema, hagan lo que hagan, aquí todo el mundo se equivoca, aquí todo el mundo es pecador, así que nadie tiene derecho a condenar a nadie. Cuidado, lo que Cristo estaba diciendo era, o denunciando mejor dicho, era la hipocresía de aquellos hombres que le querían entrampar. Fíjense, la ley de Moisés realmente decía que había que apedrearla, pero también decía que había que apedrear al caballero, al hombre. Era la pareja la que debía ser apedreada. Llevaron solamente a la mujer, dando a entender que era una trampa que habían montado para Cristo y que aquella pobre mujer había caído. Segundo, ellos estaban no por condenar el pecado, no les importaba el pecado, no les importaba el adulterio, poco le importaba que se respetara la ley de Dios. Ellos lo que deseaban era destruir a Jesús, condenar a Jesús, matar a Jesús. Por eso el Señor ordena de esa forma. Hay algo importante. La iglesia en forma corporativa tiene una responsabilidad que debe cumplir delante del Señor. A veces cuando la iglesia se reúne para tomar alguna censura, algunos hermanos dicen es que nosotros también somos pecadores. Correcto, todos somos. Pero como iglesia tenemos una responsabilidad. Aquí Cristo estaba condenando la hipocresía de ellos, no alcahueteando el pecado de la mujer. De hecho, cuando todos se retiran y quedan solamente Jesús y ella, Él le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Aquella mujer alza la vista, mira para todos lados, dice: no están acá, se han ido. Y el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué no la condenaba Jesús? Porque ella estaba condenada. El pecado condena. El pecado nos coloca entonces frente a la perdición. Pero la orden de Cristo, dada a la mujer, indicaba que Él no estaba alcahueteando su pecado. Le dice: vete y no peques más. Endereza tu vida en el nombre del Señor. Esa misma orden hoy Dios nos la da a nosotros. Él nos levanta, Él nos perdona, pero no nos alcahuetea. Él no nos da un perdón para que sea licencia para vivir como querramos. Él dice: yo te perdono, no te condeno, pero vete y no peques más. Vamos a encontrar más adelante aquí en el capítulo 8 la discusión de Jesús con los líderes religiosos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Al que a mí viene no anda en tiniebla. Los
los fariseos le dicen, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio es falso, porque nadie da testimonio de sí mismo. Sin embargo, el Señor dice, mi testimonio es verdadero, aprobado por el que me envió, aprobado por mi Padre. A los que creyeron en su palabra, allí Cristo le dice, si permanecieres en mí, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, cuando Él dice esto, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, le dicen, mira, nosotros somos hijos de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú ahora nos dices que veremos verdaderamente libres? Antes de avanzar en el estudio de este capítulo, vamos a entender de qué nos hace libres la verdad. Cuando vamos a Cristo y nos sometemos a Él, hacemos de Él nuestro Señor, le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida entera. Entonces Cristo nos da la libertad del pecado. No hay peor esclavitud que la del pecado. Algunos piensan que ir a la iglesia es esclavitud, que aceptar a Jesús es esclavitud. Yo quiero ser libre, dicen, quiero vivir mi vida como quiera. Y resulta que se convierten en los esclavos más miserables de todos los esclavos. Esclavos de las pasiones, esclavos de sus pecados, esclavos de sus propios problemas, sin salida, terrible situación para aquel que está sin Jesús. Y los fariseos eran esclavos de sus pasiones. Por eso hoy el Señor nos invita a conocer la verdad, porque esa verdad transformará nuestra vida, nos dará libertad, porque no hay mayor libertad que vivir bajo los preceptos de Dios. No hay mayor libertad que vivir bajo la bendición de los mandamientos del Señor, obedeciéndolos, no por fuerza, no por obligación, no por una carga pesada, sino como producto de una relación muy personal con nuestro Señor. Al final de este capítulo, nosotros vamos a encontrar dos cosas interesantes. En primer lugar, acusan a Cristo y a su mamá de ser adúltera, fornicaria. Es una acusación muy velada, pero lo hacen. Ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, sabemos quién es nuestro padre, dando a entender que los rumores de que Cristo no era hijo de José y que no se sabía quién era su padre estaban circulando por allí. Y podía ser, o mejor dicho, era realmente Cristo no era hijo de José, pero sabemos que era hijo del Espíritu Santo, que era engendrado por el Espíritu Santo, que Cristo era Dios, el eterno Dios, el creador de todas las cosas, que había decidido humanizarse para venir a vivir entre nosotros. Lo otro que vamos a encontrar aquí es la alusión que él hace de su divinidad cuando habla de Abraham. Dice, Abraham se gozó en desear ver mi tiempo, en ver mi obra, y la vio, se gozó en ella. Y entonces los fariseos le dicen, pero tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que ahora estás diciendo que Abraham te vio? Y aquí vamos a encontrar una de las declaraciones más profundas de Cristo, cuando Él reconoce, cuando Él se autoproclama como el Dios que habló a Moisés en la zarza ardiente. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Mira que una expresión castellana correcta hubiera sido, antes de que Abraham fuese, yo era. Porque así es que nosotros decimos. Si yo quiero decir, antes de que naciera mi hermano, ya yo había nacido. Antes de que él fuera, yo era. No puedo decir yo soy, no puedo colocar un verbo en pasado y otro en presente en la misma oración, hablando de lo mismo.
Sin embargo, lo que Cristo quería reconocer acá es que Él era el Dios de la zarza. Ustedes recuerdan cuando Moisés le dice, cuando ellos me pregunten quién me manda, quién le digo yo que me mandó, dile yo soy. Yo soy el que soy. Dile yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Juan, que le escribe a los cristianos, recordándole la divinidad de Cristo Jesús, recordando que Cristo es Dios hecho hombre, va a usar varias veces, va a recordar varias veces cuando Jesús utiliza la expresión yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, etcétera, etcétera. Los dirigentes religiosos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo Jesús. Lo entendieron tanto que tomaron piedras para apedrear al maestro, tomaron piedras para matarlo por blasfemo. El apedreamiento era la muerte por blasfemia. Ese era el castigo. Y entonces Cristo desaparece de allí. Pero los fariseos quedaron claros. Él les dijo, yo soy el que soy. Bendito sea nuestro Jesús. No adoramos un ser creado. No adoramos a un ser que tuvo su inicio en algún momento de la eternidad. No adoramos a un ser que empezó a existir en el vientre de María. Adoramos al Dios eterno, al Todopoderoso, que un día se humanó para venir a vivir con nosotros, entre nosotros, morir en nuestro lugar, pagar la condenación del pecado y abrir las puertas de la eternidad. Este día debemos alabar al Señor por esa hermosa bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, mi Señor, por Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro Dios Salvador. Por favor, permítenos este día adorarte con todo el corazón, darnos por completo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre.